¿Qué pasaría si os dijera que un hombre vio los cielos abiertos y presenció con sus propios ojos la gloria de Dios abandonar el templo de Jerusalén? Esta no es simplemente otra profecía olvidada, es la historia de un exilio, de un juicio despiadado y de una promesa que aún late. Dios volverá a vivir entre los hombres. En este vídeo aprenderás sobre el libro de Ezequiel como nunca antes se había contado. Un sacerdote arrancado de su pueblo, obligado al silencio, transformado en símbolo viviente del juicio y de la esperanza. Él no solo habló, vivió cada palabra que Dios le ordenó decir. Si tienes el coraje de escuchar la voz del Espíritu en medio del exilio y quieres entender por qué el nombre de la ciudad prometida será El Señor está allí, entonces observa hasta el final. Dale me gusta ahora. Comparte con quien necesite un despertar espiritual y suscríbete a este canal, porque aquí la palabra está viva y los misterios de la Escritura no se olvidan, sino que se revelan. A los Tindonusot, 5 días del 4º mes del 5º año del destierro del rey Joaquín, los cielos se abrieron sobre el río Quebar, donde habitaban los desterrados de la casa de Israel. No hubo ninguna advertencia, ninguna preparación, ningún ritual. Solo el desgarro repentino del velo invisible que separaba el mundo de los hombres del reino de la gloria. Allí estaba Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote entre los deportados. Y cuando los cielos se abrieron, vio lo que ningún hombre se atrevería a imaginar y lo que ningún escriba se atrevería jamás a hablar sin miedo. Una tormenta venía del norte, espesas nubes envueltas en fuego continuo, y del fuego emergía una figura que brillaba como el metal más puro. De aquel resplandor se destacaban 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila, y alas que se tocaban entre sí y se movían como si fueran uno solo. A los pies de estas criaturas había ruedas que se entrelazaban con otras ruedas, como engranajes que desafiaban la lógica de la tierra. Brillaban como el berilo y giraban sin cambiar nunca de dirección. Dentro de ellos había ojos, muchos ojos, que veían y sabían todo. Por encima de los seres, una extensión cristalina se elevó como hielo brillante, y sobre esa extensión un trono de zafiro. Y en el trono había una figura con apariencia de hombre, pero estaba rodeado de fuego por encima y por debajo. La vista era como un arco iris en las nubes después de la lluvia, una señal de gloria insoportable. Ezequiel cayó rostro en tierra. No era una visión para ser entendida, sino para ser temida. Entonces una voz habló, y fue a partir de ese momento que el sacerdocio de Ezequiel cesó y comenzó su llamado profético, no por elección, sino por imposición divina. La voz que se oyó sobre la expansión no era como sonido de hombres, ni tenía modulación alguna que se asemejara a las lenguas que se conocían entre las tribus de Judá. Penetraba hasta los huesos, traspasaba el entendimiento sin pedir permiso, como una espada que entra sin hacer sangre. «Hijo de hombre, ponte en pie», dijo, pero no era una invitación. Era una orden imbuida de autoridad que no admitía vacilaciones. En ese mismo momento, un espíritu entró en Ezequiel y lo hizo ponerse de pie. Aunque su cuerpo estaba dominado por el miedo y sus piernas se negaban a moverse naturalmente. Allí, ante la gloria, permaneció erguido, inmóvil, como un testigo citado ante el trono. El Señor comenzó a hablar, y sus palabras no eran suaves. Habló de una casa rebelde, de un pueblo obstinado, de corazones endurecidos como piedras. Era la casa de Israel. Ezequiel conocía bien aquellos rostros, las prácticas ocultas, los juramentos vacíos, los sacrificios manchados de hipocresía. Pero oír eso de boca del mismo Todopoderoso hizo que el peso de la misión profética fuera insoportable incluso antes de comenzar. Dios le advirtió: «No te escucharán
porque no me escuchan a mí, pero tú les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o ya sea que se nieguen a escuchar. Esa comisión no tenía ninguna promesa de éxito visible ni garantía de aceptación. Fue un llamado a la confrontación, a la soledad, a la burla, un envío sin garantía de retorno. Entonces apareció ante el profeta un rollo, extendido por manos que salían del firmamento. Estaba escrito por dentro y por fuera, y su contenido no se parecía a nada que los escribas de Jerusalén hubieran escrito jamás. Lamentos, ayes, llantos, condenaciones. Cuando a Ezequiel se le ordenó comer el rollo, no dudó. No fue un símbolo, sino un acto concreto, real, físico y espiritual. Sus labios se separaron, sus dientes tocaron el pergamino y el sabor fue amargo al principio, pero se volvió dulce a medida que la obediencia se afianzó. No se trataba de un alimento común y corriente. Era la palabra de juicio absorbida por el mensajero. Y al consumir el rollo, Ezequiel se volvió inseparable del mensaje. No solo lo proclamaría, se convertiría en la encarnación misma de la denuncia divina contra un pueblo en rebelión. A partir de ese momento, Ezequiel ya no era un hombre entre los exiliados. Aunque su cuerpo permaneció entre los canales de Babilonia, su mente y su espíritu habitaban otra dimensión, impulsados por la misión impuesta por el mismo Señor. Fue llevado en el espíritu a Tel Aviv, donde los deportados estaban sentados junto al río Quebar. Durante 7 días permaneció entre ellos en completo silencio. No habló, no explicó, no profetizó. Simplemente permaneció allí, inmóvil, como un signo viviente de lo que estaba por venir. Los otros hombres lo miraron con sospecha, quizás con lástima, quizás con miedo. Ezequiel ahora era como una torre en ruinas que todavía ardía por dentro. Al final de aquellos 7 días de absoluto silencio, la palabra del Señor volvió a él con renovada fuerza, y con él un peso aún mayor. Dios lo puso como atalaya sobre Israel. Su responsabilidad ya no era personal, fue colectivo, irrevocable. Si los malvados fueran advertidos y no se arrepintieran, la sangre sería sobre ellos. Pero si el profeta hubiera guardado silencio, se habría cargado con sangre de manos de Ezequiel. El llamado profético se había convertido en una sentencia y el silencio en una forma de culpa. Fue entonces cuando comenzaron los actos. La palabra que le había llegado no bastaba con ser anunciada. Necesitaba ser representada, vivida, dramatizada ante los ojos de un pueblo que había perdido la sensibilidad. El Señor le ordenó tomar un ladrillo y grabar en él la imagen de Jerusalén, con muros, arietes y rampas de asedio. Ezequiel debía permanecer acostado junto a este modelo durante 390 días sobre su lado izquierdo, un día por cada año de iniquidad de Israel. Luego, 40 días por el lado derecho, para la casa de Judá. El gesto no era metafórico. Su cuerpo soportaría el peso de generaciones de infidelidad. No podía darse la vuelta ni tampoco ponerse de pie. El pan que comía estaba medido con precisión y el agua estaba racionada como en tiempos de asedio. Para aumentar la afrenta, el Señor le ordenó hornear el pan sobre estiércol humano, símbolo de la impureza a la que sería reducida Jerusalén. Ante el clamor del profeta, Dios permitió que utilizara estiércol de vaca, pero el mensaje permaneció. Incluso el alimento sagrado había sido profanado por el pecado del pueblo. Con cada gesto, Ezequiel se convirtió en un espejo del juicio inminente, un hombre que vivió la tragedia antes de que ocurriera. La siguiente señal profética no se expresó en palabras, sino en cabellos. El Señor le ordenó a Ezequiel tomar una espada afilada y usarla como navaja sobre sí mismo. Era necesario afeitarse la cabeza y la barba, un gesto que, para cualquier sacerdote, significaba vergüenza y humillación, ya que la ley mosaica prohibía tales prácticas. Pero en ese orden había un propósito mayor.
El cabello, símbolo de honor, identidad e integridad sacerdotal, sería cortado, dividido en 3 partes y destinado a 3 destinos igualmente trágicos. La primera parte sería quemada dentro de la ciudad tallada en ladrillo. El segundo golpeó con la espada alrededor. El tercero, esparcido al viento, simboliza el destino de la población de Jerusalén antes del juicio de Dios. Fuego, espada y dispersión. Pero no todo se perdería. Una pequeña porción de los hilos se guardaría en el manto del profeta, y desde allí todavía algunos serían arrojados de nuevo al fuego. Esto indicó que incluso el remanente pasaría por pruebas y purificación. El gesto fue violento, deliberado, y llamó la atención de los exiliados. Ver a un sacerdote actuar de esa manera, desgarrando su propia carne social y religiosa, era como presenciar la anticipación de un duelo colectivo. Muchos miraron hacia otro lado, incapaces de afrontar lo que realmente representaba. Pero Ezequiel no dudó. Cada acción se ejecutó con precisión, como si se siguiera una liturgia de juicio escrita en tablas invisibles. La ciudad de Jerusalén, incluso desde la distancia, se había convertido en el epicentro de la condenación divina. El profeta describió con precisión lo que Dios le había revelado: las abominaciones cometidas dentro del templo, los ídolos tallados en sus cámaras ocultas, los cultos secretos practicados por los ancianos y los líderes espirituales. Habló de hombres que, en lugar de buscar al Dios de sus padres, se volvieron hacia Oriente para adorar al sol, como los pueblos paganos que les rodeaban. Relató cómo las mujeres lloraron a Tamuz, una deidad extranjera, dentro de los mismos atrios consagrados al Señor. Fue como si lo sagrado hubiera sido invadido por fuerzas opuestas, y el pueblo, ciego, celebró esta invasión con cantos y rituales que provocaron la ira divina. Ezequiel vio todo con los ojos que el Señor le había dado, ojos que podían ver dentro de las paredes y más allá de las fachadas. Cada visión lo dejaba más abatido, pero también más seguro de que el juicio era inevitable. No hubo más clamor que pudiera detener. La corrupción era profunda y los corazones del pueblo estaban irreversiblemente volcados al engaño. Después de las visiones, Ezequiel fue llevado en espíritu hasta la misma entrada del templo. Lo que vio allí ya no era meramente simbólico. Era un testimonio directo de la ruptura entre Dios y su pueblo. Entre las columnas y las cortinas sagradas vio moverse la gloria del Señor. El trono, que hasta entonces había permanecido fijo sobre el lugar santísimo, comenzó a moverse. Fue como si Dios mismo abandonara su morada terrenal. La gloria se elevó del arca y se posó sobre los querubines. Luego avanzó hasta el umbral del templo, como quien duda un instante antes de salir. Fue un momento cargado de tensión espiritual. El silencio que rodeó aquel partido fue más elocuente que cualquier clamor. Ningún sacerdote se atrevió a entrar, ningún fiel se acercó. La presencia divina, que una vez había llenado el templo de humo y fuego, ahora lo dejó como un edificio vacío. Ezequiel observó impotente. Ninguna súplica, ningún sacrificio, ningún gesto de arrepentimiento surgió por parte de los hombres. Fue el final de una era, la señal inequívoca de que el favor había sido retirado. Esa generación había cruzado la línea invisible entre la misericordia y la justicia. Cuando la gloria se apartó, Dios le reveló al profeta el siguiente acto de juicio. Entre los querubines apareció un hombre vestido de lino, con un tintero de escriba a su cintura. Se le dio una orden: marcarlas frente de todos los que suspiraban y gemían a causa de las abominaciones cometidas en Jerusalén. Esta señal sería la única protección contra la destrucción que se avecinaba. Poco después, aparecieron otros 6 hombres
armados con instrumentos de muerte. Eran ejecutores del juicio divino. La orden era clara: destruir a todos los que no tuvieran la marca, sin piedad, sin distinción de edad, sexo o condición social. Deberían empezar desde el santuario. Y así se hizo. Ezequiel, horrorizado, rostro en tierra, e intercedió. Ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu ira sobre Jerusalén? Pero la respuesta fue implacable. La medida de la iniquidad estaba llena. La sangre sería vengada y la ciudad sería purificada a fuego y espada. El sello de la destrucción había sido puesto y aquellos que no lloraron por el pecado habían sellado su propio destino. Cuando la gloria del Señor finalmente abandonó el templo y se cernió sobre la montaña al este de la ciudad, no hubo duelo colectivo ni clamor nacional. Lo que ocurrió fue silencio, un silencio pesado, como el de una casa después del duelo. La ciudad santa, antaño adornada con alabanzas y sacrificios, se había convertido en un lugar ordinario, desprovisto de su mayor tesoro, la presencia divina. En Babilonia, donde Ezequiel permaneció físicamente, este acontecimiento no fue reportado como una catástrofe. No hubo heraldos ni proclamadores del abandono divino. Pero en la mente del profeta, la realidad era clara. El Señor había dejado, y con él, toda esperanza de protección, guía y misericordia inmediatas. Aún así, Dios no dejó de hablarle a Ezequiel. Incluso después de la partida de su gloria, la voz del Altísimo continuó resonando, ahora con más firmeza aún. Lo llamó de nuevo, y esta vez le ordenó profetizar contra los montes de Israel, contra las colinas, los valles y las llanuras. El juicio no fue solo contra los hombres, sino contra toda la escena de idolatría, contra los altares erigidos bajo árboles frondosos, contra las piedras manchadas con la sangre de sacrificios extraños. Las palabras del Señor fueron como un martillo que rompe la roca en pedazos. Habló de destrucción total, ciudades devastadas, santuarios destruidos, cuerpos arrojados ante ídolos impotentes. No habría entierro digno ni consuelo para los sobrevivientes. Los huesos serían esparcidos alrededor de los altares como prueba del engaño que se había apoderado de la nación. Pero en medio de la destrucción, el Señor hizo una promesa. Un remanente se salvaría, hombres y mujeres que en medio de la tierra de su cautiverio se acordarían del Señor y se avergonzarían de sus iniquidades. Los que sobrevivieran no solo se librarían de la muerte, sino que despertarían a una nueva conciencia, un profundo arrepentimiento, una santa vergüenza y un anhelo de Dios. Este remanente sería como una semilla escondida bajo las cenizas, lista para germinar en el momento adecuado. Ezequiel oyó todo y lo escribió, porque cada palabra tenía tanto peso como el juicio mismo. Y con cada revelación comprendió que su misión no era solo anunciar el final, sino también preservar el fino hilo de esperanza que aún existía en los planes de Dios. A Ezequiel se le ordenó realizar otra señal pública. Esta vez debería aplaudir y gemir en voz alta delante del pueblo, como si anticipara una tragedia que aún no ha sido comprendida. No era teatro, fue un gesto de advertencia. Se le ordenó al profeta anunciar que la espada del Señor estaba afilada, lista para ejecutar juicio. Vendría sobre los líderes y sobre el pueblo, sobre los justos y los malvados, porque la contaminación había alcanzado todos los estratos. El Señor mismo declaró que la espada sería pulida y brillante, utilizada para matar, girando de un lado a otro hasta satisfacer la furia divina. Ezequiel ejecutó el juicio con su cuerpo y su voz, para que nadie pudiera decir que no había sido advertido. Y aún así, incluso con tantas advertencias, los corazones permanecieron duros, los ojos permanecieron vueltos hacia sus propios caminos y los oídos permanecieron sordos a la voz de Dios.
El profeta, exhausto, era como un heraldo que gritaba en medio del desierto espiritual de Babilonia, rodeado de rostros apáticos y gestos indiferentes. Esa generación parecía inmune al miedo. Entonces llegó la revelación más dura hasta entonces. Jerusalén sería sitiada. El Señor explicó que el rey de Babilonia, enfrentado a dos rutas, una que conducía a Amón y la otra a Jerusalén, echaría suertes y usaría presagios para decidir su camino. La flecha apuntaría hacia Jerusalén. No sería casualidad. Dios mismo conduciría al enemigo hasta las puertas de la ciudad santa. El pueblo confió en alianzas políticas, en estrategias humanas, en promesas vacías de profetas engañadores. Pero ninguno de estos trucos sería suficiente. La espada atravesaría los muros y ni siquiera el santuario quedaría a salvo. Los gobernantes caerían y el trono de David sería derribado. Y el Señor declaró: «Quitad la mitra, quitad la corona. Esto ya no será así. Exaltaré al humilde, humillaré al encumbrado». Estaba a punto de producirse una inversión total de valores. Y el reino sería entregado a otro, a quien por derecho le pertenecía. Esta afirmación, tan sutil como definitiva, prefiguraba algo que iba más allá de los límites de la profecía inmediata. Aunque la caída era inminente, Dios estaba preparando el camino para un reino que no sería como los anteriores, un reino eterno, justo, invisible a los ojos humanos, pero sellado por su propia mano. Entre las órdenes más enigmáticas que recibió Ezequiel, hubo una que iba más allá de los límites de la razón humana. El Señor anunció al profeta, sin previo aviso, que su esposa, llamada tiernamente el deleite de tus ojos, moriría repentinamente. Pero junto con la noticia llegó una exigencia. Ezequiel no debía llorar, no debía rasgar sus vestidos, ni cubrirse la cabeza con ceniza, ni llorar en público, como era costumbre, entre los hijos de Israel. Debería permanecer en silencio, como si nada hubiera sucedido. No fue solo un acto personal de renuncia, fue una señal pública, dolorosa y contundente. La esposa de Ezequiel, figura de su intimidad, sería como Jerusalén a los ojos de Dios, amada, pero corrompida y finalmente entregada a la muerte. El pueblo vería al profeta, que siempre había hablado en símbolos, ahora viviendo un dolor real, pero sin expresión. Y le preguntaban: «¿Por qué no lloras?». Y cuando le interrogaban, Ezequiel explicaba que así como él permanecía en silencio ante la pérdida más íntima, el pueblo no tendría tiempo para lamentarse cuando Jerusalén fuera destruida. El dolor sería tan grande, tan abrumador, que las lágrimas se detendrían incluso antes de caer. La mañana después de la profecía, la esposa de Ezequiel murió. El texto es seco, directo, sin florituras. No hay descripción de la agonía ni del entierro. Lo que queda es el silencio del profeta. Salió a la calle como siempre, con el mismo rostro, sin ningún signo de duelo. Los exiliados lo miraron con extrañeza. Muchos conocieron a su esposa, sabían de la unión que existía entre ellos. Estaba claro, incluso entre los gestos contenidos, que esta pérdida no era pequeña. Y aún así Ezequiel permaneció firme. El peso de la llamada profética había superado en ese momento los límites de lo simbólico. Ahora el juicio de Dios no solo estaba escrito en palabras o acciones públicas, sino también en heridas personales. La vida del profeta estaba completamente entrelazada con el mensaje que proclamaba. Ya no había ninguna separación entre el hombre y la misión. El pueblo, perplejo, comprendió. Si hasta el profeta callaba ante la muerte, era porque lo que vendría sobre Jerusalén no podía ser nombrado. Sería dolor sin expresión, pérdida sin consuelo, destrucción sin lamentación. Luego Dios dirigió la mirada del profeta más allá de las fronteras de Judá. Ezequiel recibió visiones contra las naciones,
Vecinas, aquellas que durante siglos habían rodeado a Israel con hostilidad, burla y oportunismo. Comenzó con Amón, cuyos príncipes se alegraron por la caída de Jerusalén. El Señor declaró que la misma espada que había herido al pueblo del pacto ahora se volvería contra ellos. La risa se convertiría en luto, y los altares de sus ídolos serían destruidos junto con sus ciudades. Luego vino Moab, acusado de despreciar la santidad de Israel y de tratar a Judá como a cualquier otra nación. La respuesta divina sería la caída total de sus fortalezas y la exposición de su tierra a manos de saqueadores. Entonces Ezequiel profetizó contra Edom, los descendientes de Esaú, cuya envidia ancestral se convirtió en violencia en los días de calamidad. Edom había aprovechado la vulnerabilidad de Judá para atacar, saquear y regocijarse. Dios entonces prometió venganza. Ezequiel dijo: «Yo traeré venganza sobre Edom por la mano de mi pueblo Israel». No se trataba de una mera represalia territorial. Era un ajuste de cuentas espiritual, en el que cada gesto de burla y violencia sería correspondido con un doble castigo. Pero fue contra Tiro que la profecía alcanzó un nivel aún más profundo de detalle e impacto. La ciudad fenicia, conocida por su poder comercial, su belleza arquitectónica y sus riquezas acumuladas por los mares, se había enaltecido hasta el punto de considerarse invulnerable. Cuando Jerusalén cayó, Tiro no se lamentó, más bien celebró, porque vio en la destrucción de la ciudad santa una oportunidad para expandir sus dominios y sus ganancias. La palabra del Señor vino con fuerza. Nabucodonosor vendría contra Tiro, con caballos, carros y una multitud de soldados. Los muros caerían, las torres serían derribadas y el polvo de las piedras sería arrojado al mar. Tiro quedaría reducida a una roca desnuda, un lugar donde solo los pescadores extenderían sus redes. El impacto de la profecía no fue solo la destrucción material, sino la humillación del orgullo comercial, del espíritu mercantil que había reemplazado cualquier reverencia hacia el Creador. Más tarde, Ezequiel describiría un triste lamento por Tiro, un cántico sombrío en el que las naciones guardarían silencio ante su caída. Comerciantes, marineros, reyes, todos quedarían en silencio, porque lo que parecía eterno había caído de la noche a la mañana. Fue el juicio del Dios vivo, que derriba imperios con la misma facilidad con que sopla sobre la paja. Después de la profecía contra Tiro, Ezequiel dirigió su atención a otro imperio que durante siglos había representado la arrogancia y la falsa seguridad: Egipto. La palabra del Señor le llegó con precisión, como un decreto irrevocable. Se comparó a Egipto con un gran cocodrilo que se bañaba en el río Nilo, convencido de que su poder fluía de sí mismo. El faraón dijo: «El río es mío, yo lo hice». Pero Dios, a través de Ezequiel, disipó esta ilusión con una sentencia clara: «He aquí que yo estoy contra ti, oh faraón, el gran monstruo que en medio de sus ríos». Egipto, con toda su antigua pompa, sus ejércitos, su ciencia y su orgullo religioso, sería arrastrado por los desiertos y sus cadáveres serían abandonados a las bestias salvajes y a las aves del cielo. El Señor denunció no solo la idolatría egipcia, sino también su traición política, pues había prometido ayuda a Judá en tiempos de crisis, pero deliberadamente había fallado en cumplirla, como un bastón de caña rota que hiere la mano de quien se apoya en él. Ezequiel profetizó que Egipto sería entregado a Nabucodonosor como pago por el esfuerzo militar contra Tiro. Esta transferencia no se produciría por mérito político, sino por designio divino. El rey de Babilonia recibiría a Egipto como recompensa, ya que había sido un instrumento de juicio. Pero la profecía no se limitó al faraón actual. Dios reveló al profeta una línea continua de condenación.
40 años de desolación caerían sobre Egipto y después de eso, incluso si fuera restaurado, nunca volvería a su antiguo esplendor. Se convertiría en un reino de segunda categoría, humillado entre las naciones. Más que un castigo, fue un descenso definitivo. Y en medio de esta serie de oráculos, Dios lo dejó claro, para que sepan que yo soy el Señor. Fue el estribillo constante en las palabras de Ezequiel, el reconocimiento de la soberanía divina, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. El mensaje fue inequívoco: no hay trono, cultura, riqueza o imperio que esté fuera del alcance de Dios. Todos, sin excepción, serán juzgados con justicia, y si es necesario, serán derrocados para que el mundo recuerde que el dominio pertenece únicamente al Altísimo. Con el tiempo, la narrativa profética de Ezequiel comenzó a inclinarse en otra dirección. Sin abandonar el tono de denuncia y de justicia, el Señor comenzó a revelar destellos de restauración y esperanza. El cambio no se produjo como una ruptura abrupta, sino como un nuevo capítulo dentro de la misma historia de juicio. La palabra de Dios ahora tocó el liderazgo espiritual y civil de Israel. Los pastores de Israel, aquellos encargados de guiar al pueblo, fueron denunciados por negligencia, codicia y opresión. En lugar de alimentar a las ovejas, se alimentaron de ellas. En lugar de curar las heridas, explotaron a los débiles. Ezequiel describió con precisión el abandono de los vulnerables, la dispersión de los rebaños y el silencio de los líderes ante la calamidad. Pero el Señor hizo un juramento. Él mismo buscaría a sus ovejas. Él los sacaría de las naciones donde habían estado dispersos, los alimentaría en pastos verdes y los protegería con justicia. La promesa fue profunda, conmovedora y salió de la boca de aquel que nunca falla. Dios asumiría el papel de verdadero pastor, pero la profecía iba más allá. No solo habría un pastor justo, sino que ese pastor sería descendiente de David. Ezequiel anunció que el Señor levantaría un pastor sobre ellos que los apacentará, mi siervo David. Era solo una referencia al antiguo rey de Israel, sino una proyección escatológica de un gobernante mesiánico, alguien que traería una paz duradera, restauraría el pacto y reinaría con equidad. La imagen de un solo rebaño bajo un solo pastor representó un cambio radical. Dios no estaba simplemente restaurando lo que había sido destruido. Estaba anunciando algo más grande, más elevado, más puro. Una nueva era, donde el corazón de piedra sería reemplazado por un corazón de carne, donde el Espíritu del Señor moraría dentro del pueblo, no solo alrededor de él. Estas palabras, pronunciadas todavía en el exilio, tenían el peso de una promesa irrevocable. Aunque el presente estaba marcado por el dolor, el mensaje era claro: el futuro se estaba preparando, y a su debido tiempo, Dios mismo conduciría a su pueblo con manos fieles, lejos de la corrupción, lejos de la idolatría, hacia una comunión definitiva. La siguiente visión fue la más perturbadora, y al mismo tiempo la más extraordinaria de todas las que Ezequiel había recibido hasta ese momento. Se le mostró una vasta llanura cubierta de huesos. No eran esqueletos organizados, sino fragmentos dispersos, secos, antiguos, un campo de muerte absoluta, donde ni siquiera quedaba el recuerdo de la vida. El Espíritu llevó a Ezequiel al centro de aquella escena y le hizo caminar entre los huesos. El silencio allí era denso, como si el tiempo se hubiera detenido ante la descomposición final. «Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos?», preguntó el Señor. Ezequiel respondió con reverencia: «Señor Dios, tú lo sabes». No se atrevió a hacer conjeturas ni a ofrecer esperanzas por sí solo. Él simplemente reconoció la soberanía del Altísimo. Luego vino la orden: «Profetiza sobre estos huesos». Y Ezequiel obedeció. Su voz, débil para los oídos de los hombres,
se convirtió en un trueno ante la muerte. Inmediatamente un ruido se extendió por toda la llanura. Los huesos comenzaron a unirse, cada uno con su correspondiente. Los nervios y la carne crecieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero todavía estaban inertes, sin vida. Entonces el Señor le ordenó a Ezequiel que profetizara al Espíritu, para llamar a los 4 vientos a soplar sobre los muertos. El profeta obedeció una vez más, y cuando lo hizo, el aliento de vida entró en esos cuerpos y se levantaron, no como figuras aisladas, sino como un ejército entero, una multitud firme, restaurada. El Señor explicó: estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se ha perdido, estamos completamente destruidos. La visión no fue solo un espectáculo simbólico, fue un diagnóstico y una promesa. Israel, destruido, disperso, fragmentado y sin vida, volvería a reunirse. La tierra del exilio no sería su tumba eterna. El Dios que infundió aliento de vida en los muertos era el mismo Dios que restauraría su nación. Ezequiel no entendió todas las implicaciones de lo que había visto, pero entendió la urgencia y la grandeza del mensaje. La muerte no fue el final. La dispersión no fue definitiva. Todavía había un futuro para el pueblo del pacto. Y ahora, esta promesa no estaba grabada en piedra, sino en la memoria del profeta, que llevaba dentro de sí el eco del valle, que una vez estuvo lleno de vida. Inmediatamente después de la visión del valle, Dios le ordenó a Ezequiel realizar un acto simbólico con 2 trozos de madera. En uno de ellos deberá escribir: Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. En el otro: José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces las 2 piezas se unirían, convirtiéndose en una sola vara en la mano del profeta. Fue más que un gesto. Fue una declaración visible de lo que el Señor prometió realizar: reunir al pueblo. Las casas de Israel y Judá, separadas desde el cisma de los días de Roboam y Jeroboam, serían restauradas como una sola nación, bajo un solo rey. Ya no habría 2 reinos, 2 liderazgos, 2 direcciones. La idolatría sería eliminada, los altares falsos serían destruidos, y los niños serían purificados de todas sus transgresiones. Dios prometió hacerlos un solo pueblo, en una sola tierra, bajo un solo gobernante. Y este sería el mismo, mi siervo David, mencionado anteriormente, un líder justo y eterno que gobernaría con sabiduría e integridad. La alianza, esta vez, sería perpetua. El Señor también dijo: haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Esta promesa, llegada en medio del exilio, fue como una chispa en tierra seca. La esperanza latía de nuevo, pero la promesa no quedó ahí. Dios declaró que su santuario estaría en medio del pueblo para siempre. Él mismo habitaría con ellos y las naciones sabrían que el Señor había santificado a Israel. Ezequiel, acostumbrado a visiones de juicio y destrucción, ahora contemplaba imágenes de unidad, de comunión y de santidad restaurada. Fue como ver el amanecer después de una larga noche de devastación. El pueblo de Israel, aunque todavía lejos de la tierra, recibió el anuncio de un nuevo destino, más grande y glorioso que todo lo que había experimentado antes. Ezequiel escribió cada palabra con precisión. Sabía que la esperanza no era solo para sus días. Ella superó a su generación y alcanzó un futuro aún por revelar. Pero una cosa era segura: Dios no se había olvidado de su pueblo. Y aunque el camino fue largo, la promesa se hizo. La restauración no era una posibilidad, era una certeza. Cuando se cumplió el tiempo, Ezequiel fue nuevamente transportado en espíritu. Lo que vio no se parecía a ninguna de sus visiones anteriores. No había fuego consumidor, ni ruedas llenas de ojos, ni valles de huesos, ni símbolos de juicio.
Lo que vio fue una montaña muy alta y sobre ella algo parecido a una ciudad, pero que todavía no existía. Y le esperaba un hombre cuyo aspecto era como el brillo del bronce, con una vara de medir en la mano. Fue el comienzo de una nueva revelación, no de destrucción, sino de construcción. El hombre comenzó a mostrarle al profeta las medidas exactas de un nuevo templo, con entradas, patios, portones y cámaras, cada uno con proporciones meticulosamente definidas. La revelación fue larga, metódica, detallada y parecía contradecir todo lo que el profeta había experimentado hasta entonces. Durante páginas enteras, Ezequiel registró las medidas: ancho de las puertas, altura de las paredes, longitud de los pasillos. Cada dimensión era exacta, sin lugar para la improvisación. No había nada espectacular en el sentido convencional, pero todo era sagrado. El nuevo templo no fue un proyecto humano, fue un diseño celestial revelado por Dios. La precisión con que Ezequiel describió cada habitación no solo tenía valor arquitectónico, también tenía profundas implicaciones espirituales. El templo que el Señor mostró era un espacio donde nada impuro podía entrar. No había rastros de idolatría, ni rincones oscurecidos por la corrupción del culto. Más bien, todo se hizo para reflejar la santidad de Dios y el orden de su presencia. El centro de la estructura no era la grandeza humana, sino la gloria divina. Ezequiel no vio oro ni las extravagancias de los palacios antiguos, pero vio orden, pureza y simetría. Con cada nueva medición registrada, se hizo evidente que la verdadera adoración ya no dependía de la belleza exterior, sino de la fidelidad interior. El Señor estaba dibujando, con regla y compás, un lugar donde Él habitaría para siempre. Y este templo, a diferencia del anterior, no sería profanado. El santuario de la restauración. El corazón de Ezequiel, tan acostumbrado al dolor y a la denuncia, comenzó a reconocer que detrás de cada juicio había un plan de redención, y ese plan ahora estaba tomando forma ante sus ojos. Fue entonces que, en medio de la descripción de las cámaras y patios, Ezequiel vio algo que superaba cualquier construcción física. La gloria del Señor regresaba. La misma gloria que había visto alejarse del templo de Jerusalén, moviéndose hacia el monte hacia el este, ahora regresaba por la puerta oriental. La escena era de absoluta reverencia. La tierra tembló bajo los pies del profeta. El resplandor de la presencia divina llenó el nuevo templo, como una luz que no se podía mirar directamente. El hombre de bronce, que lo había acompañado hasta entonces, desapareció en silencio, como si reconociera que su misión había sido cumplida. Ezequiel cayó rostro en tierra. Fue como reencontrarse con algo que parecía perdido para siempre. El Señor había regresado y el templo ahora estaba completo. La gloria no fue impuesta. Entró como si hubiera encontrado un hogar restaurado. Ya no hubo voces de juicio, ni más visiones de pecado. El templo había sido purificado, y ahora podía ser habitado. El pacto había sido restablecido, no por méritos humanos, sino por la fidelidad de Dios mismo. El Señor le habló a Ezequiel desde el interior del templo, con una voz que ahora sonaba diferente. No era el tono de ira que había oído junto al río Quebar, ni el peso de la condenación que había acompañado las visiones anteriores. Era una voz de habitación, de presencia permanente. Dios dijo: «Este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre». Ezequiel, el mismo que había presenciado la partida de la gloria, ahora presenció su regreso. Pero había una condición: el pueblo no debía profanar más el santo nombre de Dios con sus prácticas idólatras. El templo sería santo y el pueblo separado. Esta separación no era excluyente, era protectora.
Era la barrera entre la vida y la muerte, entre lo sagrado y lo común. El profeta comprendió que el nuevo templo no era solo un edificio, sino el hito de una nueva era. La comunión se restablecería y el Señor moraría entre los hombres. Esta promesa, sellada con la presencia de la gloria, concluyó todo el viaje del exilio. Ezequiel escribió todo con temor. Sabía que no solo estaba registrando mediciones, estaba trazando los contornos de un nuevo mundo. A medida que la revelación continuaba, Ezequiel fue guiado hacia las leyes que regirían ese nuevo templo. El Señor comenzó a dictar, con precisión y solemnidad, las normas que determinarían el acceso, el oficio sacerdotal y la pureza del culto. A los levitas que se habían desviado sirviendo a los ídolos en el antiguo templo, ya no se les permitiría realizar funciones sagradas. Quedarían restringidos a tareas secundarias, como guardias de puertas y asistentes en los atrios. Solo los hijos de Sadoc, los únicos que permanecieron fieles cuando la casa de Israel se descarrió, serían permitidos acercarse a la mesa del Señor. La santidad era ahora el criterio absoluto. No habría más espacio para la negligencia, la corrupción ni el sincretismo. La vestimenta, la conducta, los días de servicio, todo estaría regulado con precisión. El Señor incluso ordenó a los sacerdotes que cambiaran sus vestiduras sagradas cuando salían del templo, para que no contaminaran al pueblo con lo que pertenecía a su culto. La línea entre lo sagrado y lo común se restablecería y se mantendría con sumo celo. Ezequiel escribió todo cuidadosamente. Sabía que estas instrucciones no eran meras formalidades, eran salvaguardias contra la repetición de los pecados del pasado. Dios estaba rediseñando la relación entre Él y su pueblo basada en la obediencia, la reverencia y la separación. Habría reglas sobre la herencia sacerdotal, sobre los tipos de sacrificios, sobre los calendarios sagrados. Y, a diferencia del pasado, estas reglas no fueron impuestas por miedo, sino por reconocimiento de que la presencia divina requería orden y pureza. El templo sería, ante todo, el lugar donde habitaría el nombre de Dios. Y el nombre del Señor no pudo ser profanado más. La nación que lo había perdido todo, tierra, templo, identidad y honor, ahora recibía orientación para una restauración basada no en la nostalgia, sino en la santidad. Para Ezequiel, esto representó un nuevo comienzo, no solo para los exiliados babilónicos, sino para todas las generaciones futuras. Fue como si Dios estuviera trazando, ladrillo a ladrillo, decreto a decreto, el camino de regreso a la plena comunión. En medio del orden y la estructura de aquel nuevo templo, surgió una imagen que trascendió todo lo que alguna vez se había mostrado. Ezequiel vio algo inesperado bajo el umbral de la casa. Agua. Brotó discretamente, casi sin ruido, pero fluyó consistentemente. Primero en filetes, luego en cadenas. Acompañaba al profeta, lo condujo por la puerta oriental, y allí el agua se hizo más intensa. Por cada 1000 codos medidos, el nivel aumentaba, tobillos, rodillas, lomos, hasta que finalmente se convirtió en un río profundo, imposible de cruzar a pie. Era un río que fluía desde el mismo templo, no alimentado por afluentes naturales, sino que brotaba de la presencia de Dios. El ángel le preguntó a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿has visto?». Fue una pregunta de peso. El profeta no solo vio, del símbolo máximo de la restauración, la vida fluyendo desde lo sagrado hacia el mundo exterior. Por donde pasaba el río todo vivía. En sus orillas crecían árboles y sus frutos nunca se escaseaban. Sus hojas se utilizaban como medicina. Los peces se multiplicaron en aguas hasta entonces muertas, e incluso el mar muerto se convirtió en un mar de vida. Esa visión era más que una metáfora. Fue una profecía concreta de restauración total. No se trataba solo de reconstruir el templo, sino de ver la
Gloria de Dios, transformar todo a su alrededor. La presencia divina no estaría confinada dentro de los muros del santuario. Se extendería como un río imparable, llevando sanación, fertilidad y esperanza a lugares olvidados y áridos. Ezequiel ahora comprendió, la santidad no era un fin en sí misma, sino el comienzo de una vida desbordante. Dios estaba revelando un futuro donde lo espiritual y lo físico se unirían en un movimiento continuo de renovación. El río no estaba controlado por manos humanas, surgió de donde antes solo había piedra. Fue un nuevo Edén, un retorno al origen, pero no una repetición del pasado, sino más bien una superación del mismo. Ezequiel, ante tanta abundancia, no dijo nada. Acabo de verlo. Su silencio esta vez no fue por miedo al juicio, sino por reverencia a la vida. La revelación había llegado a su clímax. Dios no solo juzgaría y restauraría, también habitaría en nosotros, alimentaría y sanaría. Y todo comenzó en el templo, en el lugar que Él mismo había escogido para que habitase allí su nombre. Después de la visión del río que fluía del templo, Ezequiel recibió nuevas instrucciones relacionadas con la distribución de la tierra. Dios estableció en detalle los límites de la tierra restaurada, dividida entre las 12 tribus de Israel. No fue solo una asignación geográfica, fue una reafirmación del pacto. Cada tribu recibiría su porción, y ninguna quedaría sin herencia. Incluso los extranjeros que vivían entre el pueblo y tenían hijos en 1700, sus casas, serían considerados como nacidos entre los israelitas. También tendrían derechos sobre la tierra. Esta inclusión, radical para los estándares de la época, reveló que la restauración prometida por Dios no se limitaba a la sangre o la genealogía, sino a la pertenencia real al pueblo del Señor. Fue una ruptura con las estructuras exclusivistas del pasado. La tierra prometida sería ahora un espacio de justicia, donde la igualdad y el reconocimiento sustituirían a los viejos privilegios y la corrupción de los dirigentes. Para Ezequiel, que había presenciado tanta injusticia en los días del cautiverio, esto era una señal inequívoca de que el nuevo reino se basaría en la justicia y no en el favoritismo. Las descripciones siguieron un patrón ordenado con medidas exactas, límites definidos y pautas precisas. De norte a sur, de este a oeste, la tierra se dividiría equitativamente. También quedó delimitada la porción del santuario, del príncipe, de los sacerdotes y de los levitas. Cada parte tenía su función. Dios estaba nuevamente organizando la sociedad desde el centro, el templo. Era lo opuesto del caos que había conducido a la ruina. La idolatría, la explotación, la desigualdad, el culto mixto. Todo esto había creado confusión y alejamiento de la presencia divina. Ahora volvía a reinar el orden, pero no como una imposición opresiva, sino como reflejo de la santidad de Dios. Los príncipes, que antes se habían enriquecido a costa del pueblo, ahora tenían su porción limpia y ya no podían oprimir ni usurpar lo que no les correspondía. Ezequiel registró todo con exactitud. Cada línea dibujada en el pergamino era como una marca de justicia en la tierra futura. Comprendió que no se trataba solo de una división territorial. Era una redefinición de la coexistencia humana bajo la soberanía de Dios. La restauración, después de todo, no estaría completa si la tierra no reflejara la justicia de su dueño. Cuando la revelación se acercaba a su fin, Ezequiel escribió la última visión con el mismo cuidado con que había registrado la primera. Ya no había truenos, ni criaturas de múltiples caras, ni tronos de zafiro. Lo que ahora resaltaba era un nombre sencillo, pero él llevaba sobre sí el peso de toda la narración anterior. El Señor, al final de su comunicación con el profeta, reveló cómo se llamaría la ciudad, no solo Jerusalén,
No la misma ciudad que había sido profanada y destruida, sino la nueva ciudad, redimida, purificada y restaurada. Su nombre sería El Señor está allí. No era un título poético ni una metáfora. Fue una declaración objetiva, definitiva e irreversible. La ciudad no estaría marcada por muros o templos, sino por la presencia de Dios. Este nombre no solo indicaba ubicación, sino también relación. Donde antes había exilio, ahora habrá comunión. Donde una vez el templo había estado abandonado, ahora su presencia sería constante. El exilio había terminado, no porque los hombres regresaran a la tierra, sino porque Dios decidió volver a vivir entre ellos. Para Ezequiel, ese nombre era la consumación de todo lo que había visto, sufrido y proclamado. Aquel que había visto alejarse la gloria, que había presenciado las abominaciones en el templo, que había soportado los 7 días de silencio entre los exiliados, que había decretado el asedio, el luto y la humillación, ahora escribía, con manos firmes, la confirmación de que Dios no había abandonado a su pueblo para siempre. El Señor está allí. Era más que una esperanza, era una realidad futura, revelada en visiones, dibujada en proporciones y sellada por la presencia misma del Altísimo. La ciudad, la tierra, la gente y el templo finalmente estarían alineados con la voluntad divina. El profeta no hizo ningún comentario, no añadió ninguna interpretación. Acabo de escribir, como un escriba que presenció el nacimiento de algo eterno. El viaje profético de Ezequiel, que comenzó en el río Quebar con la apertura de los cielos, ahora terminaba con la certeza de la morada divina. Y la última línea de su registro selló la verdad que sustentaría el futuro de Israel. Donde está Dios, hay vida, justicia, orden y esperanza. La ciudad tendría muchos nombres a lo largo de la historia, pero para Dios siempre sería llamada, El Señor está allí. Aunque el relato principal parece haber concluido con el nombre de la ciudad, Ezequiel tenía aún más que registrar, pues las palabras del Señor seguían descendiendo como rocas grabadas en fuego, firmes, irrefutables, indelebles. Entre los decretos finales se detallaron la distribución de las ofrendas, los deberes de los príncipes y las reglas para los sacrificios restaurados. Ezequiel anotó cuidadosamente los rituales que marcarían los días santos, como la celebración de la luna nueva, los sábados y las fiestas señaladas. Dios especificó el papel del príncipe en este nuevo tiempo. A diferencia de los antiguos reyes que se corrompieron y oprimían al pueblo, el nuevo príncipe tendría funciones limitadas y bien definidas. No podría usurpar la herencia de ningún ciudadano, ni cambiar los límites de la tierra. Su autoridad estaría sujeta a la ley divina. Él serviría como mediador ceremonial, trayendo ofrendas en nombre de la nación, pero nunca excediendo su posición asignada. El gobierno ya no sería allí un instrumento de opresión, sino una expresión de la alianza. La justicia y el servicio irían juntos, para que la gloria de Dios pudiera permanecer entre el pueblo sin ser contaminada. Ezequiel entendió que estos detalles no eran burocracia religiosa. Cada gesto, cada cantidad de harina, cada medida de aceite, cada animal apartado para el sacrificio, todo ello reflejaba una restauración completa, no solo de la tierra y del templo, sino de la mentalidad. El pueblo de Dios, una vez desobediente, ahora sería llamado a la atención, a la reverencia, a la obediencia precisa. El Señor no requería meramente una fe abstracta, sino una conducta recta, adoración verdadera y celo por las cosas santas. Puertas del templo, por ejemplo, solo se abrirían en días designados, y los que entraran por una puerta tendrían que salir por otra, como señal de orden y reverencia. Nada se haría a la ligera. La presencia de Dios requería forma, no para limitar, sino para preservar.
La banalidad había sido el veneno que mató al culto anterior. Ahora el antídoto era la disciplina sagrada. Ezequiel vio en esto no opresión, sino gracia. El Dios que una vez había expulsado a su pueblo, ahora proveía reglas para que Él pudiera morar con ellos, no en terror, sino en santidad. La ley, una vez temida, ahora se convirtió en un camino para preservar la gloria. El profeta, que había recorrido los corredores de las visiones, desde las profundidades del juicio hasta las alturas de la restauración, sabía que no todos entenderían inmediatamente lo que había escrito. No solo habló del presente, habló también del futuro. Muchos entre los exiliados todavía esperaban respuestas inmediatas. ¿Cuándo sería liberada Jerusalén? ¿Cuándo sería reconstruido el templo? ¿Cuándo regresarían a la tierra? Pero lo que Ezequiel había visto trascendía las fechas y la política. El templo que describió, las divisiones de la tierra, el río sanador, la ciudad donde habitaría el Señor, todo esto apuntaba a algo más grande, más profundo. La restauración visible sería solo el comienzo. El verdadero clímax de la profecía no estaba en los muros ni en las puertas, sino en la transformación del corazón humano. Por eso, entre todas las visiones recibidas, la más poderosa fue quizás la que hablaba de un nuevo espíritu, de un nuevo corazón, de una nueva disposición interior. Dios no solo quería traer al pueblo de regreso a la tierra, quería traerlo de regreso a Él. Y ese regreso requeriría más que sacrificios y rituales. Exigiría rendición. Ezequiel sabía que muchos de los que lo oían, o lo leían más tarde, verían sus palabras como meros símbolos, y tal vez ignorarían la gravedad del asunto. Pero no pudo cambiar el mensaje. Solo era un vigía. Su función era ver, oír y anunciar. La sangre de los que se perdieron no habría podido ser cargada contra él si hubiera sido fiel a su palabra. Y se fue. Desde el día en que los cielos se abrieron sobre Quebar hasta el momento en que escribió el último nombre de la nueva ciudad, Ezequiel se mantuvo firme, incluso cuando nadie lo escuchó. Él dictó sentencia con su propio cuerpo, lloró en silencio, permaneció días en el polvo, proclamó contra reyes y naciones, y registró una visión de esperanza que ni siquiera él sabía cuándo se cumpliría. Su legado fue hecho de piedra, fuego y gloria, y la certeza que lo sostuvo fue esta: Dios habló, Él vio, y ahora la palabra estaba escrita. Los hombres podían dudar, pero un día toda la tierra lo sabría. El Señor está allí, y eso cambiaría todo. Con la última revelación sellada, Ezequiel no regresó al pueblo como un hombre común. Aunque su cuerpo permaneció exiliado en Babilonia, su conciencia había atravesado el tiempo y la estructura visible. Había sido dominado por visiones que mostraban no solo el fin de una era, sino el comienzo de algo que el mundo aún no conocía. Los exiliados que lo vieron no comprendieron plenamente la profundidad de las palabras que escribió. Muchos todavía vivían con el deseo inmediato de regresar a Jerusalén, aferrándose a falsas esperanzas ofrecidas por los profetas que prometían liberación instantánea, reconstrucción política y victorias militares. Pero Ezequiel sabía que lo que el Señor estaba haciendo iba más allá de restaurar muros. Fue la redención del pacto, la purificación del culto, la transformación del espíritu humano. No habló a oídos impacientes. Hablaba como si estuviera plantando una semilla en tierra dura, seguro de que el tiempo y la mano de Dios traerían la cosecha. Su postura era la de alguien que había aceptado la carga de la revelación. No buscó aprobación ni reconocimiento. Su mirada estaba fija en lo que veía, y eso era suficiente. En la soledad de los días siguientes, Ezequiel permaneció fiel a su llamado.
continuó viviendo entre los cautivos, caminando entre aquellos que lo habían perdido todo, observando su desánimo y desesperanza. Pero su misión no dependía de las circunstancias. Fue sostenido por la palabra que ardía en sus huesos desde el día en que el Espíritu lo puso de pie. El silencio de quienes le rodeaban no le impidió seguir escribiendo. Las dudas no lo paralizaron. La oposición, a veces velada, no lo intimidó. Ya había soportado visiones que ningún otro hombre había experimentado jamás. Había visto la gloria de Dios salir del templo y luego regresar. Había oído el juicio caer como un martillo sobre Jerusalén y al mismo tiempo había presenciado ríos de vida fluyendo del nuevo santuario. Fue testigo de los extremos, destrucción y renovación, exilio y promesa, muerte y resurrección. Y a través de todo esto, comprendió que la verdadera esperanza no viene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de Dios en medio de la ruina. Su pluma era firme, sus rollos numerosos, pero sus palabras fueron pocas comparadas con la grandeza de lo que el Señor le había confiado. A medida que pasaban los años y los exiliados continuaban con sus trabajos forzados, con sus hijos creciendo lejos de la tierra de sus padres, la figura de Ezequiel fue paulatinamente siendo más venerada, aunque todavía incomprendida por muchos. Él no buscaba esta reverencia, de hecho, le avergonzaba. Su compromiso fue con lo que vio y oyó. Quien contempla el cielo abierto no se inclina ante los aplausos humanos. El profeta sabía que el peso de llevar las palabras de Dios era mayor que cualquier gloria fugaz. No olvidó el rollo amargo que comió al principio de su viaje, ni los gemidos que le fueron ordenados como señales públicas, ni la esposa que le fue arrebatada como profecía viviente. Cada recuerdo era un recordatorio de que había sido apartado, no para la comodidad, sino para la obediencia. Y si obedecer significara llevar una carga incomprendida durante generaciones, lo haría hasta el final. No había ningún glamour en la vocación. Hubo cruz, silencio y convicción. Y eso fue suficiente. Puede que el templo no hubiera estado ante sus ojos físicos, pero lo había visto. Sabía que era real porque Dios me lo había mostrado. Incluso en medio de Babilonia, entre las casas improvisadas de los exiliados y los campos secos de los canales artificiales, Ezequiel llevaba dentro de sí una Jerusalén diferente. No la que había sido tomada por Nabucodonosor, sino la que sería habitada por la gloria restaurada. Y cada mañana, al levantarse para vivir otro día entre los hijos del cautiverio, sabía: el templo que veía no dependía de las manos de los hombres para existir. Dios lo había mostrado porque ya lo había determinado. Cuándo y cómo se cumpliría eso no era asunto suyo saberlo, pero lo que se requería lo hizo, anotado. Él predicó, representado, Él advirtió, Él consoló. Él vivió la palabra, comiéndola, apoyándola, convirtiéndose en ella. Y ahora, al final de tantas visiones, había certeza, aunque la ciudad todavía estaba en ruinas, aunque el pueblo todavía estaba disperso, aunque los ejércitos de Babilonia todavía gobernaban, una cosa era segura: la promesa se había cumplido. Y cuando Dios habla, ni el exilio, ni la idolatría, ni la historia humana pueden impedir lo decretado. La ciudad tendrá un nombre, y el nombre será: El Señor está allí. A medida que pasaban los años, los rollos de Ezequiel se convirtieron en brasas, silenciosas en medio del exilio. Los ancianos no los leían con frecuencia, pues muchos preferían escuchar voces más agradables, predicciones más convenientes, consejos más populares. Pero había una creciente curiosidad entre los jóvenes, especialmente entre aquellos nacidos fuera de Jerusalén, que nunca habían visto el templo original, pero habían escuchado historias de su grandeza de sus padres. Estos jóvenes se acercaron a Ezequiel no con exigencias, sino con preguntas.
Querían entender el motivo de las visiones. Querían saber qué templo era el que el profeta describía con tanta precisión. Le preguntaron si era real o solo una esperanza vacía. Y Ezequiel, con mirada firme y voz contenida, dijo lo que siempre había dicho. Simplemente relató lo que vio. No lo inventó, no lo exageró, no lo soñó, lo vio. Y escribió de tal manera que cuando llegase el momento, nadie pudiera alegar ignorancia. Los jóvenes más sensibles empezaron a comprender que estas visiones no se referían a un edificio, sino a una forma de vida. El templo era la estructura visible de una realidad espiritual. Fue la manifestación ordenada de la santidad en el mundo de los hombres. Y así, mientras muchos adultos todavía esperaban liberaciones militares y reconstrucciones arquitectónicas, algunos de los niños del cautiverio comenzaron a desarrollar otra sensibilidad. Aprendieron de Ezequiel a diferenciar la presencia de la apariencia, la gloria del poder, la pureza de la religiosidad. Comprendieron que el verdadero retorno no era solo a la tierra, sino a la presencia. Poco a poco, entre estos jóvenes, comenzaron a surgir registros orales de las palabras del profeta, no como mitos, sino como puntos de referencia. Ezequiel los observaba atentamente, pero sin vanidad. Él no buscaba discípulos. Sabía que lo que había recibido no era suyo, sino del pueblo. Su misión no era formar seguidores, sino preparar corazones. Cuando estos jóvenes preguntaron acerca de las 4 caras, los ojos en las ruedas, los seres vivientes o la gloria llameante, Ezequiel respondió con seriedad. No dramatizó ni encantó, recién descrito. Sabía que el impacto estaba en el contenido, no en el rendimiento, y sabía también que era necesario informar con exactitud, pues si quería haber alguna posibilidad de que la gente comprendiera, sería mediante la fidelidad a lo revelado. El templo sería restaurado algún día, pero antes de eso era necesario abrir los ojos del pueblo. Y esta apertura fue más difícil que reconstruir muros. Una mañana sofocante, un grupo de exiliados se reunió en silencio alrededor del profeta. Era el aniversario de uno de los años de cautiverio y en el aire flotaba un aire de resignación. No había llegado alivio de las ciudades de Babilonia, ni buenas noticias de Jerusalén. Con cada nuevo año, las esperanzas se diluían en medio de los sombríos informes que traían algunos mensajeros. La hambruna en Judá aumentaba. Los restos del pueblo estaban dispersos. Las murallas de la ciudad habían quedado reducidas a escombros. Y entonces alguien le preguntó a Ezequiel, ¿el Señor todavía nos ve? El silencio que siguió a la pregunta fue denso. Ezequiel, a quien a menudo se le había ordenado permanecer en silencio en ciertas situaciones, ahora habló. Pero su respuesta no fue larga. Él simplemente miró el horizonte, donde el sol comenzaba a salir sobre los turbios canales de agua, y respondió. Nunca dejó de ver. Después de eso, permaneció en silencio. Para cualquiera que esperara una explicación elaborada o consuelo emocional, esas palabras parecían insuficientes. Pero para aquellos que conocían el tenor de todo lo que Ezequiel había registrado, esa frase era la prueba misma de la fidelidad divina. Dios vio, siempre lo vi. Vio la idolatría escondida en las cámaras secretas del templo. Vio a los líderes doblar sus rodillas ante el sol. Vio a los príncipes tomando la herencia de los pobres. Vio los sacrificios mezclados con sangre inocente. Vio el abandono de su ley. Y porque vio, habló. Y porque habló, juzgó. Pero ahora, el mismo Dios que vio el pecado, también vio a los que gemían, a los que lloraban, a los que recordaban, a los que todavía creían. La marca en la frente de los justos, mostrada en la antigua visión del templo corrupto, todavía era válida. No se limitó a los días de la masacre, sino que se extendió al exilio, al tiempo de la purificación. Ezequiel sabía esto.
Así que toda su vida se había convertido en una respuesta a esa pregunta. Él era la prueba viviente de que el Señor todavía estaba presente. El profeta no era un hacedor de milagros ni un guerrero, era una torre de vigilancia. Y un vigilante no duerme, no distrae, no negocia. Él observa. Y, cuando sea necesario, advertir, incluso si nadie escucha, aunque se burlen de él, aunque el final parezca lejano, porque a su tiempo lo que Dios promete lo cumple. Y la ciudad seguirá teniendo este nombre. El Señor está allí. A medida que avanzaba el exilio, las voces proféticas empezaron a escasear. Muchos de los que se presentaron como mensajeros de Dios no pudieron resistir la presión de los años, la frialdad de quienes dejaron de escuchar o incluso la seducción de las promesas humanas. Algunos guardaron silencio, otros se corrompieron. Ezequiel, sin embargo, se mantuvo firme. Él nunca cambió el contenido de lo que recibió. Nunca adaptó el mensaje al gusto de los oyentes. No usó la palabra para obtener favores o influencia entre los líderes de los exiliados. Se negó a negociar cualquier detalle de las visiones. Para algunos, esto lo convirtió en un hombre difícil. Para otros, un ejemplo de integridad. Pero para todos, incluso aquellos que lo rechazaron, era imposible ignorar que había algo diferente en su presencia. Cuando él caminaba por las orillas del río Quebar, los hombres estaban en silencio. Cuando abría los rollos para releer las instrucciones del templo o el juicio contra las naciones, las miradas se volvían hacia él con respeto contenido. Era un respeto que no nacía del carisma, sino del peso espiritual. No fue el hombre el que se impuso, fue la palabra la que lo hizo innegociable. Con el paso de los años, incluso sin intención, Ezequiel se ha convertido en un punto de equilibrio entre el pasado perdido y el futuro aún no visible. Fue un recordatorio viviente de que Dios todavía hablaba, que el Señor no se había olvidado de su pueblo, aunque los muros de Jerusalén habían caído, aunque el templo había sido quemado hasta los cimientos. A medida que los hijos de los exiliados crecieron y comenzaron a formar familias, muchos de ellos se acercaron al profeta con silenciosa reverencia, como si sintieran que había visto algo que marcaría generaciones. Ezequiel no ofreció palabras suaves ni perspectivas inmediatas de regreso. Ofreció memoria, esperanza y estructura. Señaló el templo que nadie veía, pero que estaba listo. Señaló el río que aún no fluía en los mapas, pero que ya había sido liberado en las visiones. Señalaba un nombre que no estaba registrado entre los archivos de Babilonia, pero que ya había sido pronunciado por Dios mismo. En tiempos donde todo parecía incierto, lo que tenía Ezequiel era certeza. Y esto, más que cualquier milagro exterior, fue lo que sostuvo a los que creyeron. En cierto año de cautiverio, la noticia corrió como reguero de pólvora entre los exiliados. Jerusalén había sido completamente destruida. No quedó ninguna piedra sin mover. El templo había sido saqueado e incendiado. Sus utensilios llevados a palacios extranjeros y los pocos supervivientes vagaban como fantasmas entre las cenizas de la ciudad. Quienes conocieron la noticia reaccionaron de diferentes maneras. Algunos cayeron al suelo, llorando incontrolablemente. Otros se rebelaron en silencio, sintiéndose traicionados por promesas que creían haber escuchado. Hubo quienes maldijeron el nombre de Dios, culpándolo por su tragedia. Pero entre todos ellos, había un grupo que fue en silencio hacia Ezequiel. No pedir explicaciones, pero escuchar lo que ya había dicho años antes, cuando pocos querían escuchar. Se reunieron en torno al profeta y sin decir palabra, escucharon cómo releía del antiguo rollo las palabras de la condenación, la retirada de la gloria, la marca sobre los que gimen, el juicio sobre los príncipes, la dispersión decretada.
Y luego también leyó las visiones del templo, del río, de la tierra dividida, la promesa de un solo pastor, de la ciudad cuyo nombre sería El Señor está allí. Y nadie lo dudó más. La destrucción de Jerusalén no sorprendió a Ezequiel. Lo había visto antes de que sucediera, lo había sentido en su cuerpo, en el pan sobre el estiércol, en su cabello partido, en la pérdida de su esposa. Cuando llegó la noticia, no se emocionó ni se conmocionó. No celebró haberlo logrado. Él solo confirmó lo que siempre había dicho. Dios no es hombre para mentir. Sus palabras no son especulaciones, son decretos. Se cumplirán, aun cuando los hombres se burlen. Y cuando se cumplen, lo que queda es la reverencia. Muchos de los que antes lo habían ignorado ahora comenzaron a escucharlo con doble atención. Pero Ezequiel no cambió su tono. Se mantuvo firme, serio, fiel. No buscaba prestigio. Él siguió siendo el mismo centinela, el mismo guardián de la palabra. La destrucción que ahora lamentaban los hombres, él ya la había lamentado en silencio durante años. Pero también llevaba dentro de sí la promesa de reconstrucción. Así que mientras todos lloraban por lo que se había ido, Ezequiel señaló lo que estaba por venir. Y lo que vendría no sería obra de hombres. Sería la restauración completa, iniciada por la presencia, sellada por la gloria y sostenida por un nombre. El Señor está allí. A medida que pasaba el tiempo y el polvo de la tragedia se asentaba en los corazones de los exiliados, Ezequiel comenzó a ser recordado no solo como un profeta, sino como un hito. Entre los ancianos, su nombre estaba asociado con la severidad. Entre los jóvenes, a la esperanza. Ya no era raro que copias de sus escritos circularan entre pequeños grupos en los campos. Los escribas de la comunidad comenzaron a transcribir con gran cuidado los pergaminos que había producido a lo largo de los años. Visiones, oráculos, leyes del templo, descripciones del río, los límites, las medidas, la gloria y la ciudad. Cada palabra fue tratada como si hubiera sido tallada en piedra. No se cambió ninguna coma, ni se omitió ninguna unidad de medida. El celo con que se copiaron esas palabras fue un reflejo de la creciente conciencia de que allí no había invención humana. Muchos entre el pueblo sabían ahora que entre todas las voces del exilio había una que no había sido moldeada por el interés o el miedo. La voz de Ezequiel resonó con el peso del cielo. Su integridad había resistido la prueba del tiempo, y en el desierto espiritual de Babilonia, esto era oro. Pero a pesar del reconocimiento, Ezequiel no se dejó contaminar por el honor. Continuó caminando entre los exiliados, con el mismo manto sencillo, con los mismos ojos serios y con el mismo silencio reverente ante las cosas sagradas. Cuando se le preguntó sobre el futuro, simplemente repitió lo que ya se había revelado. No ofreció ninguna predicción nueva. No creé expectativas. No especuló sobre fechas. Su función había sido cumplir, y lo había cumplido. Eso fue suficiente. La gloria de Dios ya había regresado en el espíritu. El templo ya había sido medido. El río ya fluía en las visiones. El nombre de la ciudad ya había sido pronunciado. No fue necesario agregar nada más. El tiempo ya no pertenecía al profeta. Pertenecía al cumplimiento. Y así vivió, como quien ya había terminado su ciclo, pero permaneció entre los hombres para que la palabra permaneciera viva. Los niños nacidos en el exilio lo veían como una figura extraña y respetable, y crecieron escuchando historias sobre el hombre que comió un pergamino y no lloró por su esposa, sino que vio un río surgir de debajo de un templo invisible. Y en estas historias, transmitidas de boca en boca, comenzó a formarse una generación que no solo recordaba a Dios, sino que lo esperaba. Una tarde cualquiera, cuando el calor dio paso al viento lento que venía del canal,
Ezequiel se sentó a la sombra de un olivo que había sido cultivado por una de las familias de Judá. Él era mayor. Las arrugas de su rostro ya marcaban los años transcurridos desde su primera visión junto a Quebar. Su barba ahora era blanca, pero sus ojos aún conservaban esa firmeza que nadie olvidaba. Un joven se acercó. No era de estirpe sacerdotal, ni hijo de jefes, pero tenía la mirada atenta de quien tiene sed. Se sentó ante el profeta con respeto y permaneció en silencio por un rato. Finalmente preguntó, ¿realmente vendrá el Señor a vivir entre nosotros? La pregunta, aunque sencilla, ha tenido el peso de cada generación desde la caída de Jerusalén. Ezequiel no respondió inmediatamente. Observó el cielo rojizo, el lento fluir del agua turbia, el murmullo de los exiliados a lo lejos. Entonces, dijo en voz baja pero firme, «Ya ha dicho que sí, y cuando dice que sí, basta». El joven permaneció en silencio. Quizás esperabas una respuesta más larga, pero aquellas palabras quedaron como un sello en su espíritu, porque no había en ellos ninguna vacilación, había certeza. Después de esta reunión, el joven comenzó a reunir a otros alrededor del olivo al final de las tardes. No como alguien que fundaba un nuevo grupo, sino como alguien que quería escuchar, de nuevo, lo que ya se había dicho. Leyeron en voz alta los rollos de Ezequiel, repitieron las descripciones del templo, dibujaron sus medidas en la arena, recrearon entre ellos el recorrido del río que salía por debajo del umbral, y con el tiempo comenzaron a repetir el nombre de la ciudad como una oración. El Señor está allí. No lo dijeron como un eslogan vacío, sino como un recordatorio de que incluso en medio de los canales de Babilonia, incluso en medio de los escombros del pasado, incluso en ausencia de lo perdido, la presencia de Dios todavía era posible. Ezequiel, observando desde lejos aquellos encuentros, no sonreía por vanidad, pero se permitió una paz interior, como si viera que su obra encontraba continuidad no entre los poderosos, sino entre los pequeños. El templo aún no había sido construido, el exilio aún no había terminado, pero la promesa ya había echado raíces, y esto, para el profeta, fue una señal suficiente de que el tiempo de Dios había comenzado a manifestarse. A medida que avanzaban las estaciones, las palabras de Ezequiel comenzaron a entrelazarse con la imaginación colectiva de los propios exiliados. Ya no eran solo visiones escritas en rollos de cuero, sino recuerdos hablados, contados de padre a hijo, como herencias vivientes. Era común, en los campos de trabajo o durante las vigilias silenciosas, oír a alguien susurrar frases como «Hijo de hombre, levántate», o «Vi un río salir de debajo de la casa». El lenguaje profético del hombre, que antes nadie quería escuchar ahora, moldeaba las oraciones de quienes esperaban. Algunos de los exiliados más antiguos se preguntaban por qué Dios había elegido a un sacerdote silencioso y exiliado, separado de la liturgia del templo, para anunciar tal revelación. Pero los más atentos se dieron cuenta, había que estar lejos para verlo. Fue necesario ser arrancado de Jerusalén para comprender su verdadera ruina, no solo material, sino espiritual. Y fue precisamente la ausencia de todo lo familiar lo que hizo que Ezequiel pudiera ver lo que estaba por venir. No se dejó intoxicar por las tradiciones corruptas del pasado. Era como un escriba del futuro que registraba el plan de Dios mientras el mundo todavía lamentaba lo perdido. Ezequiel nunca se llamó a sí mismo un maestro. Él nunca reclamó autoridad más allá de la que el Señor mismo le había dado. Aún así, muchos lo buscaron no para adorarlo, sino para buscar orientación. Y ofreció lo que siempre había tenido, la palabra, el mismo que lo hizo yacer en el polvo durante cientos de días, el mismo que le impidió llorar por la mujer que amaba, el mismo que le mostró criaturas que ningún otro hombre se atrevería a describir. Esa palabra,
Por importante que fuera, era la única fuente de verdad que él reconocía. Fue ella quien sostuvo su mirada cuando la esperanza parecía morir. Fue ella quien lo mantuvo en pie mientras otros flaqueaban. Cuando los vientos de Babilonia soplaron con fuerza, trayendo recuerdos del templo quemado y de las familias dispersas, fue la palabra la que permaneció intacta como un muro invisible. Y así, incluso sin templo, sin altar, sin holocausto, Ezequiel continuó ejerciendo su sacerdocio, no delante de los hombres, sino delante de Dios, que nunca abandona a quienes confían en él. Y eso fue más que suficiente para justificar toda su vida. Una noche, cuando el cielo parecía más oscuro de lo habitual, Ezequiel permaneció despierto. Ya no era joven. El cuerpo cargaba con el peso de ayunos, viajes proféticos y gestos simbólicos que habían dejado marcas físicas y espirituales. Sintió que el tiempo de su misión estaba llegando a su fin. No porque alguien se lo dijera, sino porque el silencio de Dios se hacía más constante, y él había aprendido desde el principio que el silencio divino era una señal tan poderosa como la voz. Esa noche revisó mentalmente cada visión. Vio, una vez más, el cielo abriéndose sobre Quebar. Sentí el viento de la primera palabra. Se acordó del rollo que comió, de las ruedas llenas de ojos, de los seres vivientes, de la gloria que se fue, de los huesos que volvieron a la vida, del templo que apareció en la montaña, del río que sanó. Recordó los días en que permaneció mudo por orden divina, de los actos públicos que causaron escándalo, de los gemidos obligatorios, de la barba afeitada, del ladrillo con la imagen de Jerusalén, de las personas que se burlaron, de los pocos que crean, de todo. Y en medio de este recuerdo silencioso, su corazón se quedó quieto. Sabía que no todos verían el templo. Sabía que muchos morirían en el exilio. Sabía que Babilonia seguiría dominando durante años. Pero también sabía, con convicción inquebrantable, que nada de eso cambiaba lo que Dios había dicho. Ezequiel no necesitaba ver la piedra colocada sobre la piedra. No necesitaba estar presente cuando el pueblo regresó, ni cuando se levantaron las puertas, ni cuando se encendió de nuevo el altar. Ya había visto lo esencial, había contemplado el plan del nuevo tiempo, y si la palabra de Dios ya lo hubiera mostrado, entonces se cumpliría. Aquella convicción, fría como el hierro y viva como el fuego, fue el lecho sobre el que depositó su alma. En aquella noche oscura, miró hacia el cielo. No había estrellas, pero no los necesitaba, porque sabía que incluso cuando el cielo está oscuro, la presencia de Dios no está ausente. Y mientras el viento de la noche soplaba sobre la dormida Babilonia, Ezequiel cerró los ojos con la misma confianza con que los abrió el día que fue llamado. Y la ciudad, aunque aún no estaba edificada, seguía llevando su nombre. El Señor está allí. Con la muerte de Ezequiel, muchos exiliados sintieron por primera vez el peso del silencio dejado por alguien que había hablado no con sus propias palabras, sino con los decretos del Eterno. No hubo grandes ceremonias ni lamentaciones públicas, pues el profeta nunca había sido un hombre de multitudes. Pero entre quienes realmente lo escucharon, la ausencia se sintió como un corte. El hombre que había llevado gloria y juicio, denuncia y esperanza, ahora descansaba, pero sus escritos permanecieron. Los rollos comenzaron a ser custodiados con redoblado cuidado, copiados, protegidos, escondidos en contenedores resistentes, como tesoros para días futuros. Ya no eran simplemente registros de un profeta, fueron los cimientos de un nuevo tiempo. Las generaciones posteriores comprendieron que Ezequiel no había hablado solo a sus contemporáneos, habló a sus hijos, a sus nietos, a los extranjeros y a los sacerdotes que vendrían.
Y a medida que el pueblo se reorganizaba en tierras extranjeras, los rollos de Ezequiel se convirtieron en parte de la identidad que los mantenía unidos. Una palabra viva de un Dios que no necesitaba una ciudad física para mantener su presencia entre su pueblo. Hubo quienes dijeron que Ezequiel era demasiado severo, demasiado duro, demasiado simbólico. Pero quienes lo releyeron con paciencia se dieron cuenta de que en cada acto extremo había un llamado a la verdad. Sus gestos no eran teatralidad religiosa, eran encarnaciones del dolor divino ante la infidelidad de Israel. El ladrillo con la imagen de Jerusalén, el pan cocido sobre estiércol, el cabello partido, los días en cada lado del cuerpo, el luto contenido por la mujer, todo esto no era vanidad profética, sino el lenguaje de un Dios que ya no encontraba oídos atentos. Y ahora, a medida que el tiempo comenzaba a avanzar hacia el regreso, aquellos que tomaron en serio las palabras de Ezequiel buscaron no solo reconstruir lo que había sido destruido, sino construir según el modelo del cielo. Ya no deseaban solo las paredes del templo, sino la presencia de aquel que habita entre los querubines. Y para eso, los detalles importaban. Cada medida, cada límite, cada puerta registrada en el libro del profeta sirvió de guía, porque sabían que no era una cuestión de arquitectura, sino una cuestión de santidad. Dios no volvería a vivir en cualquier lugar. Su nombre solo estaría allí si hubiera reverencia en él. Cuando empezaron a aparecer las primeras señales de retorno, rumores de permisos dados por nuevos reyes, noticias de grupos que se organizaban para salir de Babilonia hacia Judá, las miradas se volvieron nuevamente hacia los textos proféticos. Muchos buscaron en Isaías canciones de restauración. Otros profundizaron en Jeremías, buscando los 70 años prometidos. Pero los que habían sido marcados por la doctrina de Ezequiel sabían que regresar a la tierra no era suficiente. Era necesario regresar transformado. Sabían que la ciudad no podía ser reconstruida con los mismos pecados que antes, con los mismos sacerdotes corruptos, con las mismas abominaciones escondidas en las cámaras interiores. Y es por eso que los mapas del templo diseñado por Ezequiel comenzaron a ser debatidos entre los sabios. Sabían que quizá no pudieran replicar cada medida con precisión literal, pero querían que el espíritu de ese templo, su orden, su santidad, su centralidad divina, estuviera presente en cualquier edificio que erigieran. Fue el modelo de presencia, un recordatorio de que lo sagrado no acepta mezclas, que la gloria de Dios no comparta espacio con los ídolos, y que si el Señor decidía morar allí nuevamente, sería en sus términos, no en los de los hombres. Entre los exiliados que regresaron, había quienes nunca habían visto Jerusalén, pero llevaban en sus mentes las imágenes del templo de Ezequiel como si fueran recuerdos. Repitieron entre sí las descripciones: la puerta oriental, las cámaras de los levitas, los sacrificios justos, el río que fluía desde el umbral. Y eso fue suficiente para mantenerlos firmes en medio de las incertidumbres del viaje. Cuando surgían dificultades en el camino, falta de recursos, oposición de los pueblos vecinos, dudas internas, muchos se reunían por la noche para leer los rollos. Allí encontraron fuerza, no porque el profeta les había prometido facilidad, sino porque les había mostrado un destino, y el destino era presencia. No importaba en cuánto tiempo tomaría, si algún día se construiría un templo de ese tipo o no, si el Mesías prometido vendría en sus días o en los de sus nietos. Lo que importaba era que Dios había hablado, y cuando Dios habla, su palabra se cumple. Así, entre el regreso y la reconstrucción, entre los escombros y los cimientos, el nombre revelado por Ezequiel permaneció como brújula. La ciudad aún no estaba lista, pero su nombre ya era conocido.
Y eso lo cambió todo. A medida que pasaban los años y la generación del exilio daba paso a sus hijos y nietos, el nombre de Ezequiel ya no solo era recordado, era estudiado, cuestionado y preservado. En las aldeas que surgieron alrededor de las primeras comunidades restauradas, sus escritos comenzaron a leerse junto con los salmos y las promesas hechas a Abraham. Para muchos era un misterio, un hombre que vivía fuera de la ciudad, lejos del templo, y sin embargo veía con más claridad que nadie. Algunos preguntaron cómo había podido tener visiones estando tan lejos del centro sagrado. Pero la respuesta estuvo en las propias palabras del profeta. La gloria del Señor se mueve. Y en efecto, fue esta gloria la que cruzó el cielo babilónico y descendió por el río Quebar, no porque el lugar fuera especial, sino porque el Dios de Israel no está limitado por el territorio. La presencia no es prisionera de muros, altares ni tradiciones. Ella habita donde hay obediencia, reverencia, silencio y escucha. Ezequiel enseñó esto con su propia vida. Él no solo vio la gloria, la siguió fielmente hasta el final. Incluso entre los sacerdotes que regresaron para reconstruir el culto en Jerusalén, había una silenciosa reverencia por lo que Ezequiel había escrito. Aunque no todo fue entendido, aunque muchas de las visiones quedaron envueltas en misterio, todos reconocieron que él había sido fiel. Y la fidelidad, al final, es el verdadero sello del profeta. Él no habló para complacer. Él no profetizó para construir su imagen. Él acaba de transmitir. Y ahora, generaciones después, sus mapas eran estudiados por arquitectos, sus decretos por escribas, sus imágenes por artistas, sus visiones por buscadores. Y cada uno, a su manera, intentaba comprender lo que veía. Pero lo que muchos se dieron cuenta es que, más importante que entender los detalles del templo, era entender por qué Dios lo reveló. El plan del santuario no era un proyecto de construcción, era un proyecto de restauración, de un pueblo roto, de una alianza herida, de una historia interrumpida. A Ezequiel se le había encomendado la misión de registrar no solo un futuro, sino una posibilidad, que incluso después de todo, Dios podría volver a habitar entre los hombres. Y eso lo cambió todo. Hubo un tiempo en que las palabras de Ezequiel fueron ignoradas, en el que sus visiones parecían una locura, en el que sus acciones fueron vistas como provocación, histeria, exageración. Pero ahora, al final de todas las cosas, lo que queda no es la burla de los hombres, sino la permanencia de lo que Dios ha establecido. La historia de la humanidad está marcada por imperios que surgen y caen, por nombres que brillan y luego se desvanecen. Pero cuando el Señor dice, yo estaré allí, nada puede borrar ese decreto. La ciudad puede ser destruida, el templo derribado, los sacerdotes dispersados, pero la palabra de Dios permanece. Ella atraviesa el exilio, el tiempo, la incredulidad, el silencio, y como una semilla escondida en tierra seca, germina en el momento adecuado. Por eso, aunque muchos aún no entienden lo que vio Ezequiel, aunque el templo que él describió aún no se ha construido, aunque el río que él describió aún no es visible, su palabra sigue viva. Porque lo que allí quedó grabado no depende de ladrillos ni de geografía. Es un llamado al espíritu, un recordatorio de que el Señor no se retira para siempre, que Él regrese, y cuando regresa, establece su residencia. Por eso, quienes hoy lean sus palabras no deben detenerse solo en detalles, en técnicos, ni buscar únicamente descifrar los enigmas de las ruedas y de los seres celestiales. Ante todo, deben preguntarse, ¿estamos preparados para que Él habite entre nosotros? Porque la ciudad cuyo nombre es El Señor está allí, no es solo un lugar físico. Es una condición espiritual. Es el resultado de corazones rotos,
justicia restaurada y adoración purificada. Ezequiel no dibujó un edificio, dibujé una llamada. Y ese llamado todavía resuena. Donde quiera que haya personas dispuestas a reverenciar, obedecer y purificar sus corazones, allí estará el Señor. Y así como en el principio, cuando los cielos se abrieron sobre el exilio, así también al final habrá una apertura, una presencia, un retorno. Y ante esto, lo único que queda por hacer es lo que hizo Ezequiel: caer rostro en tierra y registrar fielmente todo lo visto, porque al final la ciudad de Dios, visible o no, siempre tendrá el mismo nombre. Y ese nombre sellará la eternidad con una sola frase: el Señor está allí. Nombre de la ciudad, el que selló el último capítulo de las visiones de Ezequiel, no era una descripción geográfica, fue un testimonio. Fue, de hecho, la respuesta de Dios a todas las preguntas sin respuesta durante el exilio. ¿Dónde está el Señor cuando la ciudad cae? ¿Dónde está cuando el templo es saqueado? Cuando los inocentes son arrastrados, los sacerdotes guardan silencio, los profetas son apedreados y los pactos parecen rotos. La respuesta estaba allí, escondida en la última línea del último pergamino. El Señor está allí. No detrás de los muros rotos, no en los palacios vacíos, no en los símbolos de la gloria pasada. Él está entre el pueblo que, incluso en tierra extranjera, todavía lleva su nombre con temor. Él está donde hay arrepentimiento, donde hay búsqueda sincera, donde el corazón se inclina ante su voz, aunque todo alrededor diga lo contrario. Fue esta verdad la que Ezequiel había registrado, en palabras, en hechos, con dolor. Y esa verdad no podía ser revocada. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuántos imperios hayan surgido, cuántos reyes se hayan levantado. El Señor todavía está allí. Y eso fue suficiente para redefinir toda la historia. El profeta que se comió el rollo, que organizó el asedio, que perdió a su esposa, que profetizó contra reyes, que midió el templo invisible y vio la gloria alejarse y luego regresar, este hombre, de carne y sangre, selló su legado con el nombre de una ciudad que todavía no existía. No había calles, ni muros, ni puertas, pero había una certeza, y con esta certeza Ezequiel lo dio todo. La generación que le siguió guardó los rollos. La generación que regresó recordó los mapas. La generación que reconstruyó prestó atención a sus advertencias. Y todas estas generaciones entendieron que no se trataba solo de regresar al mismo lugar, se trataba de regresar de manera diferente, con miedo, con fidelidad, con conciencia, porque la promesa no era solo que la ciudad sería restaurada. La promesa fue que Dios mismo habitaría allí, y eso lo cambia todo. Jerusalén volvería a ser una ciudad, el pueblo volvería a ser una nación, pero el nombre revelado al final, ese nombre nunca podría ser quitado. El Señor está allí. Era el sello de un Dios juez, sí, pero por encima de todo permanece. Y así termina el libro de Ezequiel, no con un final, sino con un principio, no con explicaciones, sino con una afirmación definitiva. En tiempos de silencio será este nombre el que sostendrá a quienes esperan. En días de persecución será este nombre el que recordará al pueblo que el verdadero templo no puede ser destruido. En tiempos de duda será este nombre el que mantendrá a los fieles en pie. Porque mientras el mundo oscila entre la rebelión y el arrepentimiento, entre la idolatría y el retorno, entre el exilio y la reconstrucción, el nombre permanece. No depende del clima, ni de la cultura, ni del rey, ni del sacerdote. Solo depende de la presencia. Si Dios está ahí, todo cambia. Y si Él no está allí, todo es en vano. Incluso si los muros siguen en pie, incluso si se cantan las canciones, incluso si se realizan los rituales. Así que el nombre es clave. No es una inscripción sobre una puerta.
Es una realidad sellada en los cielos y manifestada entre los hombres. Y esto es lo que vio Ezequiel, que la fidelidad de Dios es mayor que el pecado del pueblo, que la presencia del Señor no sea vencida por el exilio, que la gloria que se va también pueda regresar. El nombre de la ciudad a partir de aquel día será: el Señor está allí. Y no importa si el exilio aún continúa, si el templo aún no ha sido construido, si los ojos de los hombres aún no ven, porque el que cree en la promesa sabe: donde hay arrepentimiento, allí estará Dios. Donde hay reverencia, Dios estará. Donde hay justicia, obediencia y hambre de santidad, allí estará Él. Y ese lugar podría ser una ciudad, podría ser una casa, podría ser un corazón, no importa. Lo que importa es el nombre, porque el nombre define la esencia. Y la esencia del pueblo de Dios es esta: Él habita entre aquellos que le temen. Y mientras ese nombre viva entre los fieles, el templo nunca será completamente destruido. La ciudad nunca se perderá. La historia nunca terminará. Porque el nombre ya ha sido pronunciado, y ese nombre nadie lo podrá borrar. El libro de Ezequiel no termina con una victoria militar, no termina con la reconciliación política. Termina con una afirmación que atraviesa el tiempo y el espacio. El nombre de la ciudad a partir de aquel día será: el Señor está allí. Esta no es solo una ciudad, es una condición, es una elección, es un llamado. Ahora yo os pregunto, ¿Dios todavía vive donde vosotros estáis? ¿Se puede sentir la presencia del Señor en tu hogar, en tu corazón? ¿O habéis permitido, como el pueblo de Israel, que el templo sea tomado por otras voces? Si esta historia te ha despertado, comenta abajo: quiero que el Señor esté aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos a adentrarnos en los secretos más profundos de la Biblia. En el próximo vídeo revelaremos otro misterio bíblico que ha permanecido sellado durante siglos. Hasta entonces, permanezcan fieles, porque la gloria del Señor aún puede regresar. Shalom.